Mi equipo está conformado por Sara y Yuritsi. Les vamos a hablar de las violaciones en los derechos humanos. En Chile se violan los derechos humanos. Llevamos 56 días desde el inicio del estallido social y desde ese mismo día la violación a estos derechos no han sido más que un derecho recurrente amparado y válido por el gobierno de diversas formas. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que siguen aumentando hasta el día de hoy. A pesar de todas las evidencias de tortura, abuso y de la violencia con la que han actuado las fuerzas represivas del Estado, es el mismo gobierno quien ha minimizado sus acciones y en cambio han invalidado y criminalizado la propuesta social. 6 tipos de violación de los derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla. En contra de las expansiones de discursos xenófobo y división entre distintos mandatarios y líderes políticos del mundo que Amnistía Internacional evaluó en su informe anual sobre los derechos humanos, España se mantiene alejada de ese populismo. Para el director de la ONG, Esteban Beltrán, en general, en España hay un discurso positivo. Amnistía Internacional ha acudido 4 veces a Ceuta y Melilla en el último año para evaluar la situación de los migrantes en las ciudades que se suponen la puerta de entrada a España y el resto de Europa. Para cientos de migrantes solicitación de asilo. Es un limbo donde no existen derechos, denuncia Beltrán. La ONG ha documentado distintos tipos de violaciones de los derechos humanos desde el 2016. Violación de derechos humanos en México. 6 personas asesinadas, 43 estudiantes desaparecidos y 20 heridos durante una manifestación. El pasado viernes 26 de septiembre, mientras los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ejercitan su legítimo derecho a la protesta y a la manifestación del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, fueron atacados por la policía local. El resultado de estas agresiones fue de 6 personas asesinadas, 20 heridas y 43 estudiantes desaparecidos. Han pasado 12 días desde aquel lamentable suceso y aún desconocen el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Mientras tanto, distintas organizaciones de derechos humanos de la región y los testigos de algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas han denunciado las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido por parte del Estado mexicano, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ausencia de protocolos efectivos de búsquedas de personas desaparecidas, así como canales directos de consulta e información a los familiares sobre la investigación para localizarlos con vida. La descomposición y la parálisis de las instituciones del Estado mexicano lo han mostrado incapaces de salvar la vida e integrar a las personas, permitiendo que crezca la inseguridad, el terror y la zozobra. El gobierno incumple 60% de las recomendaciones por violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos dio a conocer que el 60% de las recomendaciones emitidas entre 2011 y 2016, los 3 niveles de gobierno no han sido cumplidos en su totalidad. Entre los puntos que no han entendido las autoridades, señala esta atención a las víctimas, procedimientos administrativos penales en contra de los servidores públicos involucrados en los casos y tampoco se han ofrecido garantías de que el hecho violentado no vuelva a suceder. La violación de derechos humanos por particulares ante la pandemia. La Suprema Corte ha reconocido que los derechos humanos vistos como límites frente al poder público son una fórmula insuficiente que no da respuesta a la violación por parte de particulares. La nueva normalidad implica un compromiso importante de las empresas que deberán implementar medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Justo ahora se torna sumamente relevante es hablar sobre los mecanismos de defensa existentes para defensa de los derechos humanos a la salud ante
posibles violaciones. La CNDC denuncia violaciones a los derechos humanos de 559 niños indígenas en Oaxaca, que de las 41 casos visitadas no cumplen con las condiciones necesarias para habilitarse los centros presentados deterioros, humedades, filtraciones y daños estructurales que con riesgos a los menores. El personal del Instituto de Educación Estatal también suele propinar castigos físicos a los jóvenes, según la investigación del CNDH. En cuanto a las evaluaciones médicas, los ocupantes de 10 casos y los comedores aparecen diversas afectaciones a la salud y actos clínicos de desnutrición infantil, han dicho la comisión. El documento exhorta a cartar de los derechos al desarrollo integral de la niñez, a la integridad y la seguridad personal, a una vida libre de violencia, a un nivel de vida